por regalarnos este día, por darnos una nueva oportunidad de, de poder escuchar las palabras que vienen de Él, que yo creo que son palabras de vida. Si son palabras de vida, pues yo creo que son, son mejor escucharlas que lo que podemos escuchar en otras partes. Yo creo que son palabras de vida, son palabras que ponen, que ponen nuestra vida en ventaja frente a, frente a las demás cosas que podamos escuchar y frente a las demás cosas que nosotros escuchamos. Entonces, creo que tenemos una ventaja en la palabra, tenemos, así como vemos esa ventaja en lo que hablan los proverbios, yo creo que esa ventaja llega hasta nosotros también. Y esa ventaja también tiene que ser una realidad en nosotros y tiene que digamos que ponernos a nosotros a dar pasos, porque a veces pensamos que los pasos los dábamos a nuestra manera y, y de pronto no teníamos el avance que esperábamos, o de pronto el avance que teníamos era muy pequeño al avance que nos quiere dar Dios. Y yo creo que debemos aprovechar la oportunidad que nos da Dios de conocer el avance que Él nos da por medio de la palabra de Él. Y nosotros poder avanzar con los principios que Él nos dejó y y que yo creo que no, no fueron creados como para una época, sino que yo creo que lo de Dios se pone en el contexto de todas las cosas y se acomoda a nuestras necesidades independientemente de, del tiempo que estemos y de todo. Yo creo que Dios a cada uno le va, le va dando lo necesario para empezar a dar pasos y para tener esa ventaja, tomar esa ventaja que Dios tiene, que están por medio de esas palabras de vida, y que Dios nos pone a avanzar a nosotros cuando ponemos la confianza en la palabra de Él. Entonces, hoy estamos en el Proverbio 17, que dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Casa de contiendas llena de provisiones. Entonces, como de lo que estamos hablando, de esa ventaja que toma el que se hace poseedor de lo de Dios. Esa ventaja que puede tener la vida de uno cuando es el mismo Dios el que está hablando ahí. Cuando es Dios el que al que se le inclina el oído, cuando es Dios el que da la paz, porque nosotros tomamos de esa paz que nos da Dios y yo creo que se puede transformar tanto como de lo que dependemos y todo se puede transformar tanto que es posible que sea mejor un bocado seco después de que tengamos a Dios. Se empieza se empieza a enfocar el ser de uno a que el recurso principal es la paz de Dios. Se empieza como a direccionar las cosas bien después de que esté Dios. Y se empieza como a no a tener como muchas fuentes, a tener muchas ramas, sino que se empieza a determinar primeramente con la paz de Dios, la persona. Y esa es una ventaja, porque si nos están hablando que mejor es un bocado seco,
yo creo que es porque es alguien que ya la paz está tomando lugar en donde tomaba lugar antes hasta un bocado, donde nosotros dependiendo de lo que tuviéramos externamente, así nos sentíamos, pero que ya cuando viene la paz de Dios, ya empezamos a depender de algo muy distinto, por lo menos algo que, que yo veo, digamos, hasta en mi forma de pensar, en lo que, digamos, a mí me quiere estar recordando la parte humana. Yo creo que uno siempre está como queriendo de las cosas de acá, de las que le ofrece el mundo, de las que le ofrece la tierra, de las que llenan una parte, pero que no están, digamos, fundamentadas en la paz de Dios. Y siempre yo creo que va a haber algo que nos guía a nosotros, que nos quiera indicar que nosotros lo que estamos necesitando es un bocado y no de la paz de Dios. Y yo creo que si nosotros le damos como la oportunidad a Dios de que nos esté hablando a nosotros y de que tome el lugar que es de Él, porque a veces le podemos quitar ese lugar a Dios y empezamos a creer que otras cosas van a llenar ese lugar de Dios y, y podemos empezar a considerar otras cosas primeramente, que el mismo Señor dijo que hay una paz que dice que Él no da una paz como la daba al mundo. Entonces, a veces pasa que nosotros hay una búsqueda de la misma paz, hay esa búsqueda, pero en otras cosas. Queremos llenar lo que es la paz, lo queremos llenar con cosas que no vienen diseñadas para dar paz, que podrán dar otras cosas, pero que el lugar de la paz, o sea, el lugar del equilibrio, el lugar de la calma, del orden, de la estabilidad, solamente lo puede dar Dios. Porque, porque digamos que cuando nosotros no tenemos no estamos alimentando la parte espiritual, esa calma, esa estabilidad está como en una arena movediza. Esa, esa firmeza de lo que estamos edificando es como si estuviera en una arena movediza donde viene cualquier dificultad, viene cualquier fuerza y lo reduce. Viene cualquier cosa externa y queda esa construcción en el piso, queda esa construcción como si no se hubiera hecho. Entonces, yo creo que entender que nosotros, hasta la misma paz, a veces la hemos buscado de donde no va a salir. Y, y que yo creo que es Dios el que se está haciendo ver por medio de eso, que es Dios el que, digamos, el que está hablando cuando nosotros no encontramos esa paz en otro lado. Por lo menos yo creo que esa es la necesidad que uno tiene que estar alimentando en la búsqueda de la paz, de que a veces uno si no la puede encontrar, yo creo que eso lo tiene que dirigir a uno más a acercarse hacia las cosas de Dios, lo tiene que hacer uno buscar más de esa paz que Dios le puede dar a uno. Y,
Y yo creo que eso tiene que ser una señal de que yo tengo que utilizar las cosas para ponerme cada vez más en favor de lo de Dios. Que si a mí no se me da algo, tengo que buscar más de Dios. Si yo estoy, si yo estoy teniendo problemas con mi paz, tengo que buscar más de la paz que Dios da. Tengo que poner la mirada más en la paz de Él, porque a veces puedo estar pensando que un bocado, o sea, que nutrir una parte del todo, eso va a ser lo que me llene a mí. Y hay un versículo donde habla del todo del hombre. Y por ahí, yo creo que para llegar a tener una ventaja, así como la que muestra Dios que tienen los justos, que tienen los que van rectos, que tienen las personas que piensan en que puede ser mejor un bocado seco, yo creo que esas personas están alimentando el todo de ellos y no están alimentando solamente una parte y pretendiendo que por ahí van a ubicar la paz, que por ahí van a poder encontrar descanso, que por ahí van a poder encontrar la sanidad a las cosas que están presentando. Porque el tener esa paz no es que no tengamos ninguna dificultad, sino que yo creo que tener esa paz es que si nosotros tenemos algo eh, como una dificultad, podamos tener también la solución ahí a la mano. Entonces, hay unas manos levantadas, el apóstol se levantó la mano, el líder Leonardo también tenía levantada la mano. Ya no conozco. Hola Leo, ¿qué ibas a decir? Dale Leo, mientras yo corrijo algo aquí de conexión. Buen día. Buen día a todos estos guerreros, buen día a toda esta gente que le está poniendo el pecho a la brisa, buenos días a todas esas personas que quieren realmente cambiar. Quiero decirles que los cobardes están en el Sucre y los valientes y los héroes están sentados en esa silla rimas. Quería empezar hay una frase, una vocal y una consonante, AC, antes de Cristo. Y después sigue otra consonante que dice DC, después de Cristo. Entonces yo quisiera meterme en el tema DC, después de Cristo, ¿no? Entonces ya escuchamos los proverbios, ya escuchamos eso, gracias a Dios. Entonces yo quiero que usted abra su corazón, no sus oídos, porque usted cree tener sus oídos abiertos y usted no sabe escuchar. Entonces vamos a hablar del tema DC, después de Cristo. Entonces, ¿cómo está tu levantada? ¿Lo haces con amor? ¿Lo haces con responsabilidad? ¿Lo haces con cariño? Inclusive te voy a decir algo que tú te puedes reír. ¿Lo haces con ternura? Voy a leerlos. Yo estoy haciendo mis proverbios, porque usted es un proverbio ambulante y usted puede hacer sus propios proverbios. ¿Cómo estás de baño? Te metes metes una piernita y la sacas. ¿Eso es honesto con el baño? Sigue el aseo de cuarto. ¿Sí lo hacías? ¿Sí lo estás haciendo? Sigue brigada de la casa. ¿La haces con disposición? ¿La haces con amor? ¿O la haces para que te vean? ¿O la haces con rabia? Primer círculo. Entonces el primer círculo es lo que está pasando en este momento. Tu primer círculo es lo que está pasando. ¿Estás sentado allí para escuchar? ¿Estás sentado allí para crecer? ¿Estás sentado allí para transformar tu vida? Estos son unos proverbios, con todo respeto. Sigue descanso. Ese descanso, pues lo debes de utilizar leyendo un libro. Ese descanso lo debes de utilizar para hacer cosas
de interés personal o grupal. Sigue una meditación. ¿Haces la meditación bien? Meditar es pedirle a Dios que ilumine mi vida. O sea, te entregas a esa meditación. Sigue el desayuno, disfrutarlo. Yo quiero contarte que yo hice 737 días en una fundación llamada Claré. ¿Y sabes qué me dieron en 737 días en el desayuno? Una arepa que yo veía a mi compañero a través de la arepa. Y un agua que no llegaba a latte. Eso fue mi desayuno, 737 desayunos. ¿Estás comiendo, estás adquiriendo ese desayuno con rabia, con piedra, o estás criticando, o estás mal hablando de la fundación? ¿Qué desayuno tan malo, hermano? Y cuando consumías, nunca consumiste, nunca comías comida. Toda te la gastaste en sustancia. Segundo círculo. ¿Cómo entras al segundo círculo? ¿Tenés disposición? ¿Tenés disposición? ¿Estás dispuesto? ¿Estás sentado? ¿Estás honesto? ¿Estás transparente allí sentado? Sigue buen ejemplo. ¿Estás dando buen ejemplo? Las palabras mueven, pero el buen ejemplo arrastra. ¿Estás dando un buen ejemplo? ¿Estás bien vestido? ¿Hueles a jabón? No jabón chiquito, hueles a jabón pues rico, bacano. ¿Realmente te bañaste pues? Cero palabras soez. Cero palabras soez. ¿No dices ya palabras soez en la fundación? Ya dejaste de mentar la madre, ya dejaste de maldecir. Ceros palabras soez. Claro, para poder cambiar eso. Ya no retas al machismo, porque yo puedo retar al machismo con la mirada. Ya no retas al machismo. Ya no retas al machismo. Estás manejando la humildad. Estás manejando la humildad. Estás manejando la humildad. Porque el que es humilde reina. Porque el que es humilde reina. Ya no te niegas cuando te piden un favor. ¿Y cómo hace ese favor? ¿Y cómo hace ese favor? Con amor, con alegría. Sonreír, ya sonríes por los pasillos del hogar. Y yo te hago una pregunta de corazón. Esto no pueden ser unos proverbios, estos son proverbios, porque los proverbios que acabo de escuchar eran orientaciones. Los proverbios que acabo de escuchar ahora eran exhortaciones. Los proverbios que escuché yo ahora, que ahora escuché, que ustedes los leyeron, me estaban dando comandos de cambio. ¿Ya sonríes por los pasillos? ¿O sigues con el callo arrugado desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche? ¿Estás trabajando la responsabilidad? ¿Estás trabajando la responsabilidad? ¿La estás trabajando? Aprender a perdonar. ¿Ya aprendiste a perdonar? Y te voy a decir por qué no has aprendido a perdonar. Porque te da rabia el compañero que tienes al lado. Porque te da rabia que Matías maneje de una manera la fundación. Porque estás cuestionando al terapeuta Matías. Porque estás cuestionando a tu compañero de al lado. Entonces no has aprendido a perdonar. No te autoengañes. No te autoengañes. Porque cuando yo me perdono, tengo facilidad de perdonar al otro. ¿No señalas? ¿No señalas? ¿Todavía no señalas? ¿Todavía no señalas? ¿O ves que hay personas que están haciendo daño y te quedas callado y reprimes? Y de pronto hay contiendas porque de pronto tú no pasaste la situación. Hay que señalar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. ¿Corres a una fila? Me imagino que tú eres el primero. Cuando dicen fila, me imagino que vos eres el primero que salís corriendo. Me imagino que eres el primero que sales corriendo. ¿Corres al círculo? ¿Corres al círculo? ¿Corres al círculo con disposición? ¿Das buen ejemplo cuando corres a la fila? ¿Das buen ejemplo cuando corres al círculo?
Y por último tengo Matías, aceptación de mi vida. Aceptarme gordo, feo, aceptar que hay personas más grandes que mi persona, aceptar personas que van más rápido que mi persona, aceptar que de pronto nací en Petecuy, de pronto aceptar que nací en el barrio La Isla, y en vez de quejarme y en vez de estar maldiciendo a mi Señor Dios, ponerme a estudiar y ponerme a trabajar. Conozco gente que es millonaria y no ha ido a la universidad. Entendió. Gente que ha sido de trabajo y de trabajo y de trabajo y de trabajo. Gracias a las personas que me escucharon, gracias a Matías por darme la oportunidad. Yo quiero decirte que yo también estoy aprendiendo. Yo tengo 63 años, muchacho, y estoy aprendiendo. Y yo le pido disculpas a Matías voy a decir algo, porque las personas muchas veces dicen, ve, ¿y este calvo quién es? ¿Este calvo por qué habla así? Yo quiero decirte que desde 1997 no me hago trampa. Desde 1997 no me hago trampa. Estoy limpio. Gracias por escucharme. Gracias, Matías. Ánimo y para adelante. Una despedida bien chévere, Leo. ¡Ay, mi hermano! Bueno, gracias, Leo. Buenos días para todos. Sí, ese es el proceso. La idea es que a nosotros nos sirva esto para cada vez afianzar el proceso, para cada vez romper círculos viciosos y para que realmente nosotros podamos transformar algo que es tan complejo de trabajar como es la conducta del ser humano. En ese orden de ideas, pues lo que decían ahora, aceptar, asumir una responsabilidad frente al proceso, frente al aprendizaje que nos está dejando la fundación. Hay personas que pueden estar aquí y no están recibiendo el aprendizaje, no están recibiendo lo que está transformando realmente su vida y su ser. Ahí tiene que ver mucho desde el versículo 1, tiene que ver mucho, yo decidí no avanzar al versículo 10, al capítulo 18. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 y lo que hablaban ahora, es mejor un bocado seco y en paz. El bocado seco que nosotros tenemos que recibir, y recuerden que hemos venido hablando estos dos devocionales anteriores de las voces que se presentan cuando nosotros estamos en ese proceso. Y cuando usted llega y empieza a comerse ese bocado seco, usted empieza, dependiendo la voz que usted oiga, produce paz en usted. Si usted oye la voz correcta, en usted va a haber el efecto de la paz, Recuerde que la paz no es de problemas, y Felipe lo mencionó ahora, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, la paz que nos da Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que usted en la fundación sea un instrumento para otorgar esa paz que no se puede comprar con dinero. Yo tengo que ser realista y lo hemos hablado en muchas oportunidades y lo repito todo el tiempo. Ayer había una visita en la fundación y yo les decía, hay familias que están pagando por el tratamiento de su hijo. Y hay muchachos que están aceptando ese tratamiento y se ve el fruto y se ve el resultado, hermano. Uno ve unos muchachos que de verdad dan ganas de llorar la alegría, de la felicidad. Y eso es muy importante. Y hay familias que están enfocadas y hay muchachos que están enfocados en el tratamiento y en la recuperación y en la transformación y modificación de la conducta. Pero también hay otras familias que yo les digo, enfóquese en su tranquilidad. Usted no está pagando por tratamiento, pero está pagando por su paz y por su tranquilidad para que su hijo no lo maten, para que su hijo no esté quebrando los vidrios, no le esté haciendo bulla por 5, 10 mil, 20 mil pesos que no le da, por irse a consumir o viendo que se roba. Ahí está la decisión. Pero enfoquémonos en el proverbio. Mejor es bocado seco y en paz. Ese bocado seco podemos nosotros interpretarlo de muchas maneras.
Usted en la fundación no tiene las cosas, las comodidades, no tiene las condiciones que usted pondría o estando solo o estando en su casa. Usted tiene que acogerse a un bocado seco. Ayer precisamente en la visita les decíamos, esto va en todas las áreas de la vida, incluso en la fundación. Así usted no coma ensalada, cuando usted no come ensalada en la casa, en la calle, en el restaurante, fuese el mejor, y usted llega a la fundación y le dicen, hay que comerse la ensalada, eso es un bocado seco, ¿no? Ese es el bocado seco que tiene que producir en nosotros, ¿qué? Paz. Por eso está Dios por delante, lo dijeron ahora. Por eso Dios nos ayuda, para que nosotros logremos asumir, aceptar, asimilar, interiorizar, procesar y ajustar a nuestra vida todo eso. Pero revisen si el efecto es la paz. Y a veces encontrar esa paz, encontrar esa tranquilidad, encontrar esa aceptación. Mire, en la fundación nosotros nos la pasamos todo el día. El equipo es trabajando en eso. Porque a veces nuestros pensamientos entran en una guerra, nuestras emociones entran en una guerra, nuestra voluntad entra en una guerra que tenemos nosotros que entrar a resolver un conflicto interno. Porque una parte de mí puede ser mi espíritu, quiere estar aquí, oyendo los proverbios, oyendo la palabra de Dios, oyendo a Felipe, oyendo a Leonardo. Pero de mí, que donde quisiera estar, desde la honestidad, donde quisiera estar otra parte de mí. ¿Dónde quisiera estar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Un ayudante. Desde la honestidad, ¿dónde quisiera estar? Durmiendo. Durmiendo, está bien, es válido, es válido. O quizá en cualquier lugar, menos en la fundación. O sea que ahí ya hay una guerra. Esas voces, dependiendo, ojo, dependiendo la voz que usted escuche, así mismo usted va a resolver el conflicto. Recuerde que la rehabilitación no es que usted tenga unos conceptos, no es que usted tenga unos conceptos de farmacodependencia. La rehabilitación para mí es desarrollar habilidades para la vida. Así están marcados. Y entre más habilidades nosotros desarrollemos para la vida, entre más lo involucremos a usted por el camino de lo bueno, pues esas habilidades para la vida y ese camino del bien lo va a alejar automáticamente de lo negativo, de lo malo. Entre más le enseñemos a usted a actuar correctamente, bajo principios éticos, morales, bajo la honestidad, bajo la claridad, pues más se va a alejar usted de lo que no es. Pero ¿por qué yo le digo? Una de esas habilidades que hay que fortalecer y que hay que desarrollar en usted se llama resolución de conflictos. Usted puede decir de que esa habilidad está en usted cuando en usted hay paz. Y usted no se deja robar la paz por nada. No se deja robar la paz por nada. Que son 3 años de tratamiento en la fundación. ¿Se le fue la paz? Que no tiene visita este mes. ¿Cómo quedó su paz? Con el respeto de las mamás, voy a colocar un ejemplo. Para que de pronto hagamos un examen y usted haga un tip. Le voy a hacer el examen, le voy a hacer el tip de coadicción. Hay mamás que no soplan sustancias, pero soplan sentimientos que aman. Son más compulsivas y más carramanes que los que se meten en la olla en sucre y eso son compulsivos para consumir y eso tiemblan y eso se tuercen así. Así, ese es el efecto de la sustancia, vaya sucre.
Y hay unas que son compulsivas, pero desde lo emocional, no soplan, dicen, ay, no, yo no fui, yo me crié, yo me han ofrecido, pero yo no consumí, pero soplan de otra cosa. Perdóneme la expresión. Hágase este tic sencillo. No oye, y lo aprendí de mi mamá, decía, mis hijos no son míos, yo mis hijos ya se los dejé a Dios. Y que pase con ellos lo que tenga que pasar. Algunas expresiones dentro de mi familia, incluyendo mi mamá. Mis hijos son míos, no son míos, son de Dios. Y que pase con ellos lo que Dios quiera. Yo ya se los entregué a Dios. Pero eran las 3 o 4 de la mañana y el bebé soplando en sucre, soplando en su entorno o en su hábitat. Pero la mamá a las 3 y 4 de la mañana no podía dormir. No podía dormir. Y eso la enfermaba, eso la estresaba y eso le dañaba la calidad de vida. Pregunta, ¿la mamá también sopló? ¿Qué dicen ustedes? Si me están entendiendo la explicación. ¿La mamá también sopló o qué dicen? Sí, señor, y harto. Sí, señor. A las 4 de la mañana no puede dormir, es porque no tiene paz, es porque no tiene tranquilidad. La paz no necesariamente va a hacer que su hijo cambie. La paz que Dios da, dice, no la da al mundo. Ojo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo está asumiendo usted dentro de este proceso esa paz? ¿Cómo está encontrando esa paz? ¿Cómo está encontrando esa tranquilidad? Hay familias, y yo lo viví desde que yo inicié en esto, teniendo 13, 14 años, ver padres angustiados, decir, doy lo que sea, hago lo que sea con tal de que me cambien mi hijo. Pero ¿sabe en el fondo que están reclamando? Una paz y una tranquilidad. Una paz y una tranquilidad. Que usted no la compra ni con 50 millones, no hay una farmacia, un centro comercial donde usted puede ir a comprar paz. La paz que viene de Dios viene como producto de uno aceptar ese bocado seco. Que la voz de Dios le va a decir a usted, hijo mío, cómase ese bocado seco. Cómase esos 5 panes y esos 2 peces que hay detrás de esos 5 panes y esos 2 peces para alimentar una multitud. Es tu bendición. Mire, la bendición de Dios no entra por los ojos. La bendición de Dios entra por los oídos. A Abraham le entregaron un peladero que al ojo no había nada, pero le dijeron, esa es tu bendición. ¿Sabe qué tenía que hacer Abraham? Comerse ese bocado seco y en paz. Y a veces no nos comemos ese bocado seco. A veces sea, decía Leonardo, un aseo, sea una levantada, sea una norma, sea una pauta, sea una directriz. Aceptemos que estamos en un proceso y es un proceso de Dios. Es un proceso de Dios disfrazado de fundación. Pero a veces nos cuesta comernos el bocado seco. ¿Cuál es el bocado seco para usted? Tolerar a una persona, aceptar a una persona, perdonar a una persona, amar a una persona, porque bueno, amar al que me cae bien, pero a veces amar al que es difícil. Yo siento que aquí está el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Que nos amamos tanto que queremos ayudarnos los unos a los otros. Yo le digo a los muchachos, así a veces en la fundación se corrija y se discipline. Lo que a mí me da tranquilidad es que en la intención de nuestro corazón es que queremos lo mejor para usted, o sea que hay amor responsable. Dios dice que el que toma por hijo, azota. O sea que el amor en eso también está el amor de Dios. Ahorita voy a hablar en el versículo 3 y quisiera llegar allá, cuando habla, es que no he llegado ni siquiera al crisol y a la hornaza. Hay una parte aquí en este mismo proverbio, del versículo 10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal.
y el mensajero cruel será enviado contra él. Mire, todas esas cosas es las que Dios quiere transformar en nuestra vida. Mire, cuando usted está en el crisol y cuando usted está en la hornaza, se arma una lucha, se arma un conflicto. Y a veces el crisol y la hornaza son necesarios. Ahí le están probando a usted el corazón, mi hermano. ¿Qué quiere? ¿Quiere cambio? ¿O todavía en su corazón hay cenizas, hay humo, hay rumba, hay descontrol, hay lujo, hay lascivia, hay ingobernabilidad, hay gobierno? En ese crisol, a mí me gusta porque ahí usted se da cuenta si es plata o si es oro, o si es fantasía o es golfi, o de las personas que saben de eso. Mi papá es joyero y eso es hasta espectacular cuando cogen y empiezan a fundir el oro o empiezan a fundir la plata. Expertos, y eso lo ponen en una bandejita de barro, en un crisol, en una coquita. Oiga, y ese crisol es una cosa tan impresionante que eso le ponen, antes la hornaza era un hornito pequeño, como decir un microondas ahora le meten el soplete, candela al rojo vivo. Oiga, y ese metal se derrite, pero como es plata, se purifica y se limpia. Como es oro, se purifica y se limpia. Toca derretirlo para echarlo en un molde y se echa en un molde. Pero cuando usted Dios lo está moldeando, cuando usted Dios lo está procesando por el crisol que hace parte del proceso, cuando Dios le está diciendo no sea rebelde, cuando Dios le está diciendo, mijo, tengo que reprenderlo, mijo, sea prudente, con amor, Dios nos dice. Nosotros, por no aceptar ese bocado seco, por no aceptar ese bocado seco, quedamos en conflictados. Y el conflicto, créalo, que el conflicto es interno. Uno en la fundación pasa de ser el héroe a villano en fracción de segundos. La gente lo elogia a uno, le echan flores, pero rapidito uno pasa a ser el villano después. ¿Por qué? Porque se armó el conflicto. ¿Por qué se arma el conflicto? Porque, gústele o no, nosotros tenemos que llevarlo a usted a que se coma el bocado seco. Y a veces la paz que nosotros buscamos, la tranquilidad, el conformismo, a mí me es tan difícil aceptar que hoy en día en la fundación toca que dejar hacer lo que quieran a la gente, toca complacerle todo, toca dejarle tener celular al mes, toca dejarlos fumar cigarrillo, toca permitirles visitas conyugales para que no se depriman y no se aburran. Manejar mamá, toca manejarlos en la fundación para que no se aburran. Toca saltar todas las normas y todas las reglas para que no se genere un conflicto, para que los bebés estén en paz, pero no queremos comernos el bocado seco. El bocado seco es que nosotros logremos entender de que las cosas no son como nosotros queremos, sino a la manera de Dios. Que las visitas no son cuando nosotros queremos, que no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Y si usted logra procesar ese bocado seco, se come ese pan, se come el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Oiga, y usted en un horno, el versículo 4 habla del crisol y la hornaza. Y usted imagina usted en ese crisol y en esa hornaza comiendo pan. Yo me imagino uno en un calor comiendo un pan. ¿Cómo entra? Y perdóneme con el respeto que usted merece. Hay veces nosotros, todo lo del mundo, todo lo de la calle, nos sabe rico, pero lo de Dios a veces nos sabe feo. Lo de Dios a veces nos entra en reversa. Qué pena decírselo. Tenemos tiempo para todo, pero a veces ni el minuto de Dios. Muchos estamos aquí en el devocional
porque es un compromiso, porque en el fondo nos toca. Pero apenas nos hace el milagro, nos olvidamos de Dios, nos entra en reversa. Mire, hay una crisis de espiritualidad que ni para el minuto de Dios, porque apenas lo están dando, usted cambia el canal. Hay tiempo para todo, hay tiempo para la diversión, hay tiempo social, hay tiempo laboral, hay tiempo para estar en familia. Pero yo mismo me di cuenta que al último, al que yo tenía de último, era Dios. Y es al que primero tengo que tener presente. Si usted no desarrolla esa habilidad, si usted no aprende ese concepto, usted también algún día, ojo a lo que le voy a decir, no se desconcentre. Si usted deja de último a Dios, va a dejar de último también la recuperación. Si usted deja de último a Dios, va a dejar de último la sobriedad. Y a Dios no le gustan las obras. Con Dios es todo o nada. Yo le decía en estos días al equipo, con Dios a usted le va llegando el agua a los tobillos, con Dios a usted le llega el agua a las rodillas, con Dios a usted le llega el agua a la cintura, con Dios le llega el agua hasta el pecho y con Dios a lo último queda usted inmerso en el río de Él. Pero a Dios le gusta o todo o nada, porque a Él no le gusta que nada le robe el primer lugar. Y yo tengo que reconocerlo. Cuando yo salgo de la fundación, en la fundación tenía tiempo, me quedaban espacios libres, leía, repasaba, meditaba, aprovechaba y administraba mejor el tiempo porque no tenía que preocuparme. Pero cuando usted sale a la vida civil, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que cumplir deberes familiares, tiene que cumplir deberes laborales, deberes sociales, de una cantidad de compromisos. ¿A qué hora le queda a usted espacio para Dios? Sale temprano y llega tarde, cansado, agotado. ¿A qué hora le queda espacio a usted para Dios? ¿Sabe por qué existe el devocional? Este es un bocado seco y en paz. Porque es una manera de que usted también le diga a Dios, Dios, vos estás presente en mi camino y en mi proceso de transformación. Porque nosotros, si nos llaman para recoger billetes y nos dicen suba hacia tal cerro que les vamos a dar billetes de 50,000, subimos. No nos importa el clima, no nos importa la hora, no nos importa una enfermedad y lo damos todo. Pero a Dios le manejamos reservas. A Dios le escatimamos lo mejor de nosotros. Para Dios hay pereza, para Dios hay sueño. Yo me veía 3 películas continuas, parte 1, parte 2, parte 3, y ni siquiera parpadeaba. Y apenas me empezaban a hablar de Dios, a los 5 minutos ya estaba dormido. Miren, quiero agradecer también, pero el beneficio es para usted. El beneficio no es para uno. Los muchachos, yo les tumbo el argumento de su cabeza, que es que ahí le hice, ahí le colaboré. Yo le colaboro, apóstol, le colaboro. Yo ya hice mi proceso, el que está en proceso es usted, el que está colaborando es usted mismo, solamente que no lo ha entendido. Usted tiene que lograr entender la paz que da Dios. Y no es que no tengamos dificultades, no es que no tengamos problemas. Si usted no mejora mi paz por nada, por llamada, por lo que tenga que enfrentar, por lo que tenga que esperar, por la disciplina, por la norma. Ahí usted se da cuenta si usted está entendido en el proceso. Ahí se da cuenta si todavía hay rebeldía, si todavía a usted se le dificulta, cuando usted se deje llevar. Y yo le voy a decir algo que ahorita lo pensaba. El día martes testifiqué que fue un día de mucha bendición para mí. Tuve una reunión en Dagua y tuve una reunión en Cali. Una reunión en Dagua por la mañana. Y yo le decía al equipo, yo le decía que por ver la transformación y por ver cuando alguien se come el bocado seco, pero en paz, no en conflicto, en paz. Miren, no hay nada como tomarse una aguapanelita. Usted puede tener la mejor comida, pero en agite, en estrés, en cantaleta, así sea pollo, así sea chuleta, pero usted con una aguapanelita muchas veces en paz, en tranquilidad, en amor, feliz. A usted le pueden servir la mejor comida, pero en agite no le sabe igual, pero cuando usted está pausado,
Usted le saca provecho, así sea lo más sencillo, porque hay paz. Y yo le decía, ver cómo personas lloraban en la mañana, de ver un abrazo, de ver una reconciliación, de ver una transformación, de muchas veces yo decir, vea, este era este muchacho y mírelo ahorita cómo está, ¿cómo estás? Y yo ver quebrantadas las personas, quebrantadas, testificando de la obra de Dios, no de la fundación solamente, testificando de que con Dios se puede cambiar, de que con Dios se puede transformar. Y yo ver personas duras, personas que usted no le va a abrir la Biblia, personas recibiéndolo de Dios por la transformación de una persona que está en el proceso de en la fundación, sea cual sea la fundación. Esa fue una lección que recibí el martes. Y tuvimos una reunión, le estoy hablando con gente del gobierno, con gente de la alcaldía, con gente de la gobernación, con gente del consejo. Y llegué también a una reunión con una persona que aspira a la asamblea y que me está apoyando para fortalecer políticas públicas, para los conceptos de rehabilitación, para visibilizar el trabajo de las familias y de la salud mental de las familias. Y los que participamos en esa reunión, yo le decía a Diego, le decía como sobre las 11 de la noche, yo le decía a Diego, que esas personas testifiquen del devocional, testifiquen de la escuela de sabios, que esas personas entiendan que es con Dios, personas que han tenido en su mano cargos donde han direccionado bienestar social en Cali, donde han manejado la educación, donde han manejado la defensoría de la mujer y una cantidad de cargos. Pero ¿sabe qué? Hoy se dan cuenta que el primero que tiene que estar ahí dirigiendo la batuta es Dios. Y yo les decía que nosotros le estemos dando esa lección a las personas que es con Dios. Para mí eso no tiene precio. Para mí yo me doy por bien servido y yo puedo decirle, Dios, te cumplimos, mostramos tu camino, mostramos tu elección, mostramos tu voluntad. Si ellos la quieren seguir, ellos te responderán a ti. Nosotros con mostrarle el camino y con decirle que sin Dios no hay restauración, sin Dios no hay rehabilitación. Pueden tener todo lo de salud mental y demás, y no está Dios. Iré convencido y creo que así, entendiendo de que hay que incluir a Dios en la ecuación, hay que incluir a Dios en la familia, hay que incluir a Dios en los colegios, hay que incluir a Dios en las clínicas, hay que incluir a Dios en las fundaciones, hay que incluir a Dios en las vidas, hay que incluir a Dios en el gobierno, pero necesitamos esas personas que aprendan a comerse el bocado seco y paz para que puedan decir, hombre, es con Dios. Dios fue el que hizo la obra en mi vida y puso una fundación, puso unas personas, pero en el fondo la gloria y la honra siempre va a ser para Dios. Por eso nadie nos podemos llevar flores ni nada. Somos unos instrumentos, pero el que hace la obra es Dios. Pero si usted no se come el bocado, el sustento, el maná que le da a usted, déjeme decirle, mi querido pan de trigo, que está comiendo y engordando, pero no hay transformación, no se está modificando la conducta en usted y no hay una aceptación. Está en mecanismo de defensa y puede tener meses en la fundación y todavía está en mecanismo de defensa. Ojo con eso, ojo con eso. Que Dios nos ayude y perdona. Usted me perdonará, hay personas muy clínicas, hay personas que le creen a la psicología, a la psiquiatría, hay otros que le creen a lo terapéutico y no estoy diciendo que no sea malo, pero también creámosle a Dios realmente, porque el que cree, al que cree que todo le es posible. Ole, es posible. Y no puede haber fe si no está el autor y consumador de ella. No puede haber fe para usted vencer muchas cosas que usted tiene que vencer, muchachos. Dice que hay una batalla de fe que libramos en el mundo de la drogadicción y también necesitamos tener ese aliado. Tenga el aliado clínico, tenga el aliado terapéutico, pero también tenga el aliado espiritual. Y cuando yo hablo de esto, no hablo de religión. A nadie le he dicho es que usted tiene que ir a esta iglesia y si no va a esa iglesia se condena, viene el diablo con un tenedor, no.
pero sí necesitamos fortalecer la vida espiritual en usted. Entre más crece su espíritu, más mengua su carne. Entre más crece su espíritu, más domina usted su carne, sus deseos, sus impulsos, sus arrebatos. Amén. Se está comiendo el bocado seco de Dios. No gusta. A mí hay personas que yo quisiera entrar al devocional, pero es que yo a las 5:30, a la hora que yo voy al gimnasio, ¿qué está por delante? El gimnasio. ¿Y Dios qué es? Ni las obras. ¿Dios qué es? Un popo, perdóneme que lo diga así, perdóneme. ¿Dios qué es? Pero es respetable, yo no puedo hacer nada, la decisión es suya. Si usted le abre la puerta a Dios o si usted se la cierra todavía en la cara, yo no puedo hacer nada. Después, no reclame, después no diga, ay, ¿por qué esto y por qué esto? Yo no. Usted no está recibiendo la herramienta espiritual que Dios nos está dando. Usted no está recibiendo las herramientas que se dan en las escuelas de sabios. Y después, si viene y hace reclamos de otras cosas. Entonces, familia, yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso. Yo medito con esto. Qué bocado seco y en paz. Qué bocado seco. A veces hay unos bocados que traen es guerra. Y el bocado seco de Dios, si hoy amaneció usted en guerra, revise quién le produce guerra, qué circunstancia le produce guerra, porque a Dios ni la muerte lo detiene, ni la circunstancia que sea lo detiene. Entonces evaluemos esa parte, si realmente cómo está usted. Amén. No sé si alguien quiera opinar, aportar, añadirle, pero yo me quedo con este bocado seco y la verdad, en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. Sí, ¿quién Amén. levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Felipe? ¿O terminamos en paz? Entonces, mi querido pan de trigo, nos volvemos a ver en diciembre. Ayer le dije a alguien, su visita es en diciembre. Dios quiera que eso no le haya robado la paz, no le haya robado su paz y se haya comido ese bocado seco, ese bocado seco. ¿Por qué? Porque eso está dejando y eso está desarrollando una habilidad llamada resolución de conflictos. Las personas que se van de la fundación, la mala es la fundación o el malo es el director o los malos son los de la fundación. Yo yo resolví ese conflicto. Hasta que cuando lo resolví me di cuenta que el malo no eran las personas, que el malo era yo, que no iba a cambiar ellos si yo no cambiaba primero, que no iba a pasar nada en mi entorno si realmente no había transformación dentro de mí para que se viera la transformación fuera de mí, de que tenía que aceptar o comerme unos bocados secos para sostener la rehabilitación. Ustedes están en el proceso de rehabilitación, pero tienen que trabajar tan fuertemente en ustedes para sostenerla. Y para sostenerla se necesita maciarle mucho, porque ya hicieron un paso importante, están en la fundación, pero tienen que seguir trabajando en ustedes demasiado, demasiado, quizá más del 100% para poderla sostener una. Y ya dimos un paso, pero hay que dar el más importante, que es sostener la rehabilitación, perseverar en ella, permanecer en ella. Y necesitamos todavía para eso, a través del bocado seco,
de aceptar y asumir muchas cosas, primero lo de Dios. Ve, hay gente que no le gusta lo de Dios, choca con lo de Dios. Seré respetuoso, esto no es por religión, no es por nada de eso, pero yo defenderé la espiritualidad. Y a muchas personas se les está testificando de que en la ecuación tiene que estar Dios también. ¿Se necesitan muchas cosas? Sí. Pero si usted tiene todas esas cosas y no tiene a Dios, trabajo sin Dios, chao. Familia sin Dios, chao. Plata sin Dios, chao. Ese trabajo le sirve de trampa para irse a enrumbar. Cuando recibe el sueldo, directo para la olla. Familia, ¿qué cuente familia? Espérenme que yo voy primero a enrumbarme y vengo a descansar y a que me hagan la comida, pero no a valorar y a honrar y a respetar lo que es el ser esencial de la familia. Entonces, familia, como están tímidos, pues terminemos el día de hoy agradecidísimo con Dios por el día, por la vida, por lo que nos permite tener, por lo que nos permite vivir y a comernos el bocado que Él nos da. El bocado que Él nos da. Recuerden San Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo se la da. No se angustien, ni se turben, no se angustien, ni se acobarden. Entonces, dice por acá en Mateo dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ustedes que trabajan por la paz, pero pues no esa paz que se hizo en Cuba, ¿no? No estoy hablando de esa paz que se hizo por allá en Cuba. Esa paz para mí no es paz, para mí son intereses o políticos, no tienen ninguna presentación. Por eso está en la misa y todo, la paz, la paz, porque de verdad nosotros necesitamos demasiada paz. Dice, vea, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses 3:15. Reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Entonces necesitamos bastante esto, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza. Entonces, familia, Dios los bendiga. Nos encontramos nuevamente el día de mañana. El Señor los guarde y bendiciones para todos. Dios los guarde. Nos Amén. vemos Dios los mañana con la bendiga, ayuda Dios los de Dios. bendiga a todos.